Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Poco antes de la crisis de 2008, la que se llevó por delante a Lehman Brothers y provocó una debacle económica mundial que duró varios años, John Paulson anticipó el estallido de la burbuja inmobiliaria y del mercado hipotecario. Fue uno de esos genios financieros que supieron sacar partido de una situación de colapso que muchos llegaron a comparar con el crack del 29. Mientras algunos se arruinaban, Paulson ingresaba miles de millones de dólares. Hoy en Genios de las Finanzas hablamos de John Paulson y lo hacemos con Clara Ruiz de Gauna, responsable de la saga sobre personajes financieros que podemos leer cada semana en Expansión, y con Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos como siempre. Hola, Maya. ¿Qué tal, Amaya? Clara, John Paulson parece a priori el prototipo de magnate sin corazón que gana dinero gracias a la desgracia de otros. Soy consciente de que no deja de ser un cliché, obviamente, pero ¿hasta qué punto se corresponde con la realidad? Bueno, yo ahí discrepo ligeramente. Es verdad que él ganó mucho dinero cuando otros lo perdían, pero también es verdad que él vio una oportunidad y la aprovechó cuando antes muchos otros se habían hecho millonarios en un mercado que se iba inflando artificialmente, ¿no? Él fue capaz de ver que algo no cuadraba y quiso, por tanto, hacer dinero de ello, ¿no? We were pretty convinced that segments of the mortgage market were overvalued and were likely to implode. Bueno, después de toda la crisis tan enorme que se produjo, hubo muchas investigaciones del Congreso de Estados Unidos. Bueno, él declaró, muchos otros bancos declararon, ellos sí que fueron señalados, ¿no?, como culpables de lo que había pasado. En cambio, Paulson en todo momento, bueno, se consideró que había seguido el juego del mercado y que no había provocado nada, ¿no?, que él simplemente se había anticipado a ello. Porque desde luego lo que no se puede negar es que Paulson fue un visionario, alguien que supo ver que el mercado inmobiliario estaba sobrecalentado y que cuando colapsara pues habría formas de hacer negocio con ello, ¿no? Sí, lo vio claro. ¿Y qué hizo? Pues se dedicó a comprar los CDS, que son unos instrumentos financieros que funcionan como un seguro de impagos. Él auguró que iba a haber una morosidad masiva porque el mercado, bueno, había muchas hipotecas de alto riesgo, que luego todos las conocimos como las subprime, que bueno, estaban intoxicando el mercado, ¿no? Luego, ¿qué hizo? Bueno, como quería seguir viendo dónde podía encontrar la oportunidad de ganar dinero, a instancias de Paulson, estas deudas de las que hablábamos se vendían en paquetes más pequeños junto con activos de mayor solvencia, con el objetivo de que no perdieran su nivel crediticio, ¿no? Todo esto, que los bancos, muchos de ellos compraron, acabó pudriendo todo el sistema financiero. Se llamaban CDO, que se hicieron tristemente famosos y que provocaron para muchos la ruina. En cambio, Paulson registró entre 2007 y 2008, los años de infarto para Wall Street, unas ganancias de 20.000 millones de dólares. Solo el magnate consiguió en 2007 4.000 millones de dólares, que fue la mayor cifra en un año que se ha visto en la historia de los mercados financieros. Uh-huh. Esto le convirtió en uno de los hedge funds más ricos y poderosos del mundo, por supuesto. Clara, ¿y de dónde venía Paulson? ¿Qué hacía antes de convertirse en el rey de la subprime? Sí, bueno, él era un tipo brillante, hijo de un inmigrante ecuatoriano que se apellidaba Paulsen y que acabó cambiando el apellido a Paulson. Él fue un alumno aventajado, comenzó su carrera en Boston Consulting Group y Bear Stearns, el banco de inversión. En 1994 decidió fundar su propia compañía. Bueno, él era un pequeño pez entre tiburones. En realidad se ganaba bien la vida, ¿no? Especializándose en empresas que eran objeto de fusiones o operaciones públicas de venta, ¿no? Y bueno, era digna su rentabilidad, pero se quedaba corta comparada con las elevadísimas ganancias que acumulaban sus competidores gracias precisamente a lo que hablábamos, ¿no? El boom del mercado inmobiliario y la euforia generalizada de los inversores.
Antonio, estamos hablando de principios de los años 2000, cuando parecía que el crecimiento económico era ilimitado. Clara hablaba de euforia y, bueno, pues el sector financiero iba desde luego viento en popa, ¿no? Así es, en general Occidente vivía en un clima de optimismo en todos los sentidos. Todavía estaba muy fresca la teoría del fin de la historia de Francis Fukuyama, que sostenía que tras la Guerra Fría y la caída de los regímenes comunistas en Europa, el modelo de democracia liberal y la economía de mercado habían triunfado como la forma definitiva de organización política y social, por lo que iba a haber pocas amenazas y baches en el futuro. Error. Y de hecho, una de las cosas que hizo la crisis financiera fue dejar mal las predicciones de mucha gente. Para empezar, la de todos los organismos internacionales que preveían una buena evolución de la economía en 2008 y 2009. Por ejemplo, el FMI dijo que Estados Unidos crecería cerca de un 2% en cada uno de estos 2 años. La realidad es que en 2008 lo hizo un 0,11% y en 2009 el PIB cayó un 2,6%. Qué mala es la hemeroteca, sobre todo para los economistas. Total. Y no acabaría si empiezo a sacar las predicciones de directivos como Stanley O'Neill, entonces CEO de Merrill Lynch, o Charles Prince de Citigroup, subestimando la que se avecinaba. Claro, no es de extrañar que perdieran su puesto de trabajo. De hecho, O'Neill fue el principal responsable de que Merrill Lynch se cargara de CDOs. Y resulta que en el verano de 2008, mientras los directivos de su rival Goldman Sachs cancelaban las vacaciones para intentar reducir su exposición a estos activos tóxicos, a O'Neill se le vio muchos días jugando al golf. Se dijo tras la crisis que este directivo, por increíble que pareciera, no sabía lo que era un CDO. Paulson, Antonio. Así nos fue. Sí, desde luego. Te comentaba, Antonio, que Paulson hizo caja con la subprime cuando la burbuja explotó y después se habló mucho de este tipo de hipotecas y de la complejidad que habían alcanzado pues muchos productos financieros que la gente que los contrataba no llegaba a entenderlos. No solo los CEOs de los grandes bancos, sino la gente que contrataba esos productos, ¿no? ¿Qué medidas se tomaron después para que esto no volviera a ocurrir? Sí, pues en Estados Unidos la principal fue la aprobación en julio de 2010 de la ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor. ¿Qué cambió con ella? Pues se implementaron reglas más estrictas sobre la publicidad de préstamos para proteger a los más vulnerables, se estableció que los derivados financieros debían negociarse en mercados regulados, aumentó las exigencias de capital de máxima calidad de los bancos y elevó la supervisión de las entidades consideradas demasiado grandes para caer. También se puso más la lupa en las agencias de calificación, donde había un conflicto de intereses clarísimo y que se muestra muy bien en la película La Gran Apuesta. No sé si has visto, a mí me encanta, la verdad. Cuando uno de los protagonistas preguntaba en una de estas firmas que por qué no reflejaban en su rating la mala calidad de unos activos y le respondían que entonces el cliente se iba a la competencia de la acera de enfrente. Y en Europa también se optó por más regulación, no solo fue cosa de Estados Unidos, ¿no, Antonio? Efectivamente. El gran cambio que podríamos destacar llegó en 2009 con los test de estrés que se empezaron a hacer a la banca, que son pruebas para ver qué le pasaría a una entidad si el paro sube mucho, las bolsas se desploman, el petróleo se dispara o los tipos de interés repuntan de manera repentina. También se hicieron obligatorios los colchones anticrisis para que en caso de que un banco quiebre haya un dinero que suavice la factura que deje este contratiempo, y el BCE acabó asumiendo la supervisión del sistema bancario europeo, no sin una larga y dura negociación de por medio, ya que esto no se concretó en 2014. Hasta entonces esta función recaía sobre el Banco Central Nacional o la institución supervisora correspondiente de cada país. Clara, a Paulson le salió muy bien la apuesta por la subprime, pero tengo entendido que después de aquel pelotazo pues no le ha ido mal, desde luego, pero tampoco ha vuelto a sacudir el mercado, ¿no? Sí, bueno, después de la que se lió, no nos repitió, que podemos decir que menos mal, ¿no? Porque entonces es que había otra burbuja incipiente. Es verdad que luego sí que ganó mucho dinero apostando contra el oro y el dólar, pero bueno, efectivamente las astronómicas cifras de antaño fueron menguando, ¿no? Y en 2020 decidió la reconversión de su firma en un family office que solo se dedicaba a la gestión de su patrimonio. O sea, que ha ganado dinero, pero dentro de un orden, podríamos decir. Sí, bueno, no sé en qué tipo de orden, pero efectivamente del orden de estos 4.000 millones de dólares que hablábamos en un solo año, parece que no. Él sigue gestionando su patrimonio, pero parece ser que no ha dicho su última palabra, o puede que no lo haya dicho, ¿no? Bueno, porque efectivamente si gana las elecciones Donald Trump, apunta a que podría ser su secretario del Tesoro, ¿no? Que es como nuestro ministro de Hacienda. Eso te iba a decir, porque es uno de los pocos magnates, digamos, o líderes financieros de Wall Street que apoyan abiertamente a Donald Trump.
¿Hay algún otro que se haya posicionado así de esta forma tan abierta? Bueno, si hay uno que destaca sobre todos ellos, que es el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que ha estado tan empeñado en que gane Trump que hasta organizó, ¿no?, una lotería en la que prometió $1 millón a Bueno, y votantes. ha participado en mítines, y se le ha visto muchísimo, muy y entregado no a la para causa. de escribir en su red social que tiene que ganar Trump, que en fin, es totalmente su director de campaña estupendo, ¿no? Pero encima de eso, que insta a la gente de estados clave a que voten a Trump. I haven't been politically active before. I'm politically active now because I think the future of America and the future of civilization is at stake. También hay otros inversores millonarios que le defienden abiertamente. Uno de ellos es Bill Ackman, que es un inversor muy reputado y destacado en Wall Street. Miriam Adelson, que es la viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson, el famoso Eurovegas, que quería montar aquí Eurovegas, o el banquero Tim Mellon, ¿no? O sea que hay unos cuantos que le apoyan. Bueno, pues hasta aquí nuestro Genios de las Finanzas dedicado a John Paulson, un genio no muy conocido quizás por el gran público, pero que supo hacer negocio como nadie cuando el capitalismo estuvo al borde del colapso. Muchas gracias a ustedes también por escuchar este podcast cada semana que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.